una sorpresa al mes. Sí, que es un niño juicioso, ahí están. Esto, por ejemplo, esta imagen la utilizaban en el régimen nazi. Películas, imágenes de los soldados que vieran esto para que identificaran al judío, ¿sí? Entonces, como un monstruo, ¿cierto? Como que hay maldad, ¿sí? Entonces, esa era una forma también de decirle, mire, es que el otro no es humano, ¿sí? Porque ellos no se consideran, sí, no son parásitos, como lo representaban en una imagen anterior, son hongos, ¿sí? Entonces, eso era la forma también de llegar a ser una mirada segregacionista frente al otro. Estos son los relatos que les hablo, se los voy a leer. A veces les da miedo hablar porque cuando ellos hablan en Gounan, son de niños, es una investigación. Esto lo recolecté de una profesora con la que trabajé, que es del grupo de investigación diversidad, grupo de diversidad de la pedagógica, y ella hizo una investigación frente a todos los procesos de colonialidad que se presentan en las aulas escolares en Bogotá, con niños indígenas Gounan, Embera y los Quichua. Aquí dice, a veces les da miedo hablar porque cuando ellos hablan en Gounan, todos se ríen porque son palabras muy diferentes. Esto lo dice un compañerito del niño indígena. Otro relato. Algunos niños tienen apodos porque tienen el pelo largo, que son los quichua. Les dicen pulga, chinche, cirquitín, que loca 13, ¿sí? Entonces también como ya se está dando una percepción y una mirada hacia el otro. No nos han recibido, cuando van a hacer grupos nos dejan solos. Entonces hay una discriminación cultural que se da por la lengua y por sus costumbres, y también hay una discriminación académica, ¿sí? Entonces a muchos niños los agredían, o sea, se daba el bullying, ¿sí? Porque uno, digamos que no, ellos eran muy tímidos, ¿sí? Entonces no tenían cómo defenderse también frente a los otros. También lo que se daba allí era una discriminación académica, entonces en el sentido de yo no me hago con usted, ¿sí? Les piden que se hagan en grupos y de una vez lo excluyen porque él no sabe escribir, porque habla diferente. Esto es una imagen que llamó la atención en esa investigación y es cómo representan los niños a los niños indígenas. Y entonces aquí lo que dice esa frasecita es, los indígenas vuelan en las naves por las noches, ¿sí? Entonces al otro lo represento en ese sentido como un extraterrestre, no es de la Tierra, no es humano, ¿sí? Entonces ahí se está negando y desde aquí ya estamos mirando procesos en los que no se puede hablar de reconciliación, no se puede hablar de procesos de interculturalidad. Y eso también se evidencia, a pesar que esta imagen es un niño indígena, le dicen representa lo indígena y él lo representa así. Entonces, como la alteridad también resulta de una producción histórica y lingüística donde esos discursos se han inventado también cuerpos y mentes de otros. Entonces, siendo indígena, el niño dibuja lo que le han enseñado. Entonces, el niño indígena, ¿sí? Con flecha y con plumas. Y eso nosotros lo vamos a ver. Más adelante se los muestro en un texto del Ministerio de Educación, ¿sí? Que es el que hace poquito salió y que nos incumbe también a todos. De un texto también cómo se representa, por ejemplo, al afrodescendiente. Entonces, igualmente, como alguien en el cuento lo que dicen es que inútil te plantilla porque lo lavamos y no se pudo blanquear, ¿sí? Y me acuerdo que un niño un día me dijo eso, es que a la mamá le dijo, y la mamá me contó a mí, me dijo, no, es que mi niño me estaba pidiendo la vez pasada que lo lavara y que lo bañara muy bien, porque es que él estaba sucio, ¿sí? Y era porque los niños le habían dicho que se bañara porque él estaba, que eso es lo que tenía él, era suciedad, ¿sí? Entonces, cómo también se representa desde los textos escolares y cómo se reproduce y cómo se va reproduciendo, ¿sí? Entonces, allí hablamos también de esa colonialidad que se ve en nuestras aulas, ¿sí? A través del saber, ¿sí? De los textos escolares y que nosotros de alguna manera también estamos reproduciendo esto. Frente a la discapacidad, entonces, ¿cómo se ha etiquetado a la persona
con discapacidad a través del tiempo. Entonces, como enfermos, anormales, impedidos, lisiados, inválidos, minusválidos, incapacitados, disfuncionales, ¿sí? Entonces tienen miles de etiquetas y pese a que según en el tiempo ya se ha pasado, ya hoy por ejemplo con los chicos que yo trabajo, me dicen, no, nosotros somos con capacidades diferentes, ¿sí? No hablan de discapacidad, ya se ha avanzado en el término de discapacidad, entonces dicen ellos se reconocen como personas con capacidades diferentes. Entonces, ese paso que dan en la misma población también refiere a cómo la sociedad los ha visto. Entonces, pese a que ya no se utiliza el término, pero nosotros seguimos apoyando las campañas de Teletón, ¿sí? Que allí lo ven, ay, es que miren, o sea, se muestra la discapacidad como pobreza, ¿sí? Como, ay, miren, es que ellos son pobres, y pues sí, toca ayudarlos, ¿sí? Digamos que yo en eso sí estoy en desacuerdo con esas campañas de Teletón porque se muestra como si fuera un mendigo, una persona que necesita de ayuda, ¿sí? Entonces, pues aquí como que se rompe con eso. Y también ¿no? en el aula, no, pobrecito, utilizamos el hito para siempre, ¿sí? Entonces, desde pobrecito hasta el negrito, ¿sí? Entonces siempre le estamos dando una etiqueta a ese niño y estamos reproduciendo eso. Entonces ya, si yo digo el negrito, ¿sí? Porque es la forma de, no me les el nombre, te le digo el negrito allá. Entonces, ¿qué hago? Estoy reproduciendo eso, ¿cierto? Estoy también reproduciendo y posiblemente el niño, los niños también, los compañeritos escucharon eso, entonces ahora le van a decir el negrito. Lo mismo la percepción que tengo, que siempre los niños, entonces el niño afro, por lo general, él sirve para la educación física, para los deportes, él no le pongamos a hacer nada de matemáticas, ¿sí? Entonces ya hay un estereotipo frente a esa persona. El indígena, entonces, por lo general también se llega a folclorizar los grupos étnicos frente a, pues yo como trabajo en ciencias sociales, el tema de multiculturalidad, ¿sí? Y entonces lo trabajo a partir del Día de la Raza, entonces pues invitemos también a los padres de los niños indígenas para que hagan una presentación, ¿sí? Dígame si eso no es verdad. Entonces que hagan una presentación, o el niño afro que baile también, entonces los ponemos a bailar, ¿sí? Y entonces estamos reproduciendo, ¿y qué se puede hacer? Entonces no hay otros saberes allí, ¿sí? Entonces es también dejar esa reflexión frente a lo que también se puede dar, frente a discapacidad. Mi percepción con los estudiantes con discapacidad, antes de conocer a Juan Carlos es ya egresado, él es comunicador social, y él dice que era que el estudiante había que hacerle todo. Un compañero de él decía eso. Luego conocí a Juan Carlos y él me enseñó que no es así, ¿sí? Entonces cambió su percepción, ¿sí? Y eso muchas veces nos demuestra las personas con discapacidad o los niños indígenas, ¿sí? Que dicen, usted pensaba que yo era así, pero mire, yo soy una persona que puede hacer las cosas. Yo siempre les gusta por lo general a los estudiantes con discapacidad, les gusta que les exijan como les exigen a los demás compañeros. Entonces que eso pues también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y ahorita más adelante les digo pues qué es lo que se refiere también a los procesos de enseñanza. Lo pedagógico, también lo pedagógico se ha reducido a lo dado a un modelo absoluto, una forma de enseñar y una forma de aprender. Generalmente donde el niño tiene que adaptarse a las mayorías, porque es que tengo 35 estudiantes y 40 estudiantes, y eso no solamente se da en la escuela, sino también en la educación superior, que es también lo que nos pasa. Tengo 40 estudiantes y pues tengo que ponerle cuidado a todas, entonces él es el que tiene que adaptarse a los demás. Hegemónica y también homogenizante, y es allí donde uno se pregunta, ¿esas políticas de inclusión en verdad son de inclusión o responden y siguen respondiendo a un modelo integracionista? Frente a los procesos de enseñanza, entonces esto pues también sale de una investigación que realicé frente a la educación superior, pero pues que también se puede retroalimentar y se puede poner en la escuela. La oportunidad, ¿sí? Cómo estas experiencias de tener estudiantes con discapacidad o indígenas en el aula también puede generar oportunidades
había una docente que ella hizo su maestría en fotografía y lo que hizo fue hacer su proyecto frente a enseñarles a los niños ciegos, ¿sí? Era fotografía para invidentes. Y eso es algo que nos sale. Entonces, como una oportunidad también, ¿cierto? Y una niña estudia licenciatura en artística y ella hace esculturas, pinta, es vidente, baila y toma fotografía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede dar eso sale de lo que no se puede, ya nosotros lo limitamos a esa persona. Entonces, también responde a una oportunidad también del docente para generar pues, nuevas adaptaciones también, para pensarse los procesos con sus estudiantes. Responde también a un proceso de compensación en el que yo debo acompañar a ese estudiante, ¿sí? en la educación superior. Se da lo que es la tutoría, entonces la tutoría también como una forma de compensar esos procesos de enseñanza, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, y es allí donde el docente también tiene una responsabilidad frente a que trabajen en grupo. Muchos niños se sienten excluidos porque el docente no fomenta el trabajo en grupo, sino que los excluye también. O vemos instituciones donde se habla de inclusión, pero están en una aula especial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabajaría entonces esos procesos de inclusión? O sea, están en una institución, pero aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué procesos de inclusión se generan? Las adaptaciones también que se deben dar en el aula y desde las instituciones, o sea, esto le corresponde no solamente a los docentes, sino también a los directivos, en tecnologías como Leosol Reader, elementos, acceso a la información, las adaptaciones que también, el material que yo debo realizar con el estudiante, si es persona invidente, pues tengo que ayudar a hacer el alto de relieve, si son figuras o imágenes, ¿sí? Entonces todas las adaptaciones que yo tengo que hacer. Y los procesos también de reflexión que se generaban, los docentes reflexionaban frente a su quehacer. Y decía, fue muy importante un docente decía esto, fue muy importante estar en la clase con él porque me enseñó y me mostró que definitivamente como docente uno tiene que hacer un alto en el camino de alguna manera, conocer sus estudiantes y mirar también sus potencialidades, ¿sí? Entonces no solamente lo que le falta, lo que le hace falta, sino también esas potencialidades que tienen los estudiantes. Este sí nos toca a todos, ¿no? Quiero que miren esa imagen. Que era lo que les decía anteriormente, cómo se representa uno lo indígena, ¿cierto? Entonces están hablando de los NASA, ¿sí? Pero entonces lo están representando con una pluma, ¿sí? Como siempre se ha representado, un documento del Ministerio de Educación y mire cómo se representa. También, no sé si ustedes han revisado ese documento, y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque entonces si lo mira el padre de familia, entonces ¿por qué mi niño no aprendió esto? ¿Sí? Si acá en el documento del Ministerio de Educación dice que tiene que aprender eso. Frente al currículo, ¿sí? Un currículo que ha sido también hegemónico, en el que se valora también lo mental y se descalifica lo manual. Aquí hay docentes de artística, ¿sí? Sí, entonces también hasta los docentes, ¿no? Entonces, los docentes muchas veces dicen, no, es que el de matemáticas, pues dediquémosle más tiempo a las matemáticas, porque las artes, ¿sí? Entonces también eso se evidencia allí, donde ese currículo ha valorado más los procesos mentales, digamos, de lo básico y se descalifica también lo manual. Hoy Brasil hace una apuesta también por generar teatro, ¿sí? En sus aulas escolares y cómo allí se pueden aprender matemáticas, lenguaje, ¿sí? A partir del teatro. Las dificultades a nivel de la administración también escolar. Entonces, posiblemente nosotros queremos hacer muchas cosas, pero también las directivas no permiten, los procesos administrativos no permiten que se dé eso. ¿Sí? Nosotros lo evidenciamos en la universidad
y era un estudiante sordo. El cambio, ellos tenían que ver inglés, pero ya sería su tercera lengua, ¿sí? Porque está la lengua de señas colombiana, el español, y aparte el inglés. Entonces nosotros decíamos, no, pues que refuerce el español, porque no estaba en ese momento ni siquiera la lengua de señas, ¿sí? Entonces, hacer el cambio, y todavía no se ha dado, porque administrativamente no han dejado, pese a que el modelo pedagógico habla de una flexibilidad, pero ya eso, llevarlo a la práctica, la verdad, hay barreras que se presentan. Los contenidos también de acuerdo a las políticas nacionales. Entonces, nosotros tenemos que responder también a una forma de evaluar. Entonces, las pruebas saber, tenemos que formarnos también para esas pruebas saber, y eso también como que nos dice, pues yo tengo que manejar estas competencias y el niño debe desarrollarlas. Entonces no podemos ir más allá o desarrollar otras cualidades más que competencias, y esto pues limita. Y el privilegio también de la enseñanza del castellano y del inglés, por ejemplo, para los pueblos indígenas y para la comunidad sorda. Entonces no hay la posibilidad de que el niño aprenda otra lengua, que eso también sería generar procesos de interculturalidad cuando tenemos niños indígenas o personas sordas, y que los mismos compañeros y los docentes puedan aprender otras lenguas, y en eso, por ejemplo, la lengua de señas colombiana. Acá hay un relato: pues pienso que transformar la escuela para aceptar al niño no ayuda en nada, porque ellos son los que se adaptan a la escuela. Pues tengo más de 35 niños y nada más 1 o 2 indígenas. Ellos son los que se adaptan a lo que la escuela tiene, y no se ve ninguna desadaptación por parte de ellos. Entonces pensamos que todo está muy bien, pero que lamentablemente es el niño el que le tocó adaptarse a todos los procesos que se llevan en la escuela. Y aquí es donde ya casi finalizo, y es frente a las apuestas también, y es la interculturalidad. Les hablaba al principio del multiculturalismo que se daba en la escuela, bueno, que lo daba la Constitución Política, que era un reconocimiento, pero dar ese paso significa que vamos a hablar de interculturalidad. Y en la interculturalidad se ha representado de esta manera, y es como esa intersección donde convergen los saberes, los conocimientos, las actitudes, las costumbres de una cultura, y que se entrelazan, se articulan también con otra cultura. ¿Sí? La transculturalidad ya también es cuando nosotros, hoy los jóvenes la mayoría viaja mucho, entonces tienen la cultura algo de la argentina, de la chilena, ¿cierto? O nosotros también somos una mezcla de culturas. La interculturalidad, lo que se piensa es no dejar de lado mis costumbres, ¿sí? Lo que soy, pero también entrar en diálogo con la otra cultura. Y como también esos retos que plantea esa pedagogía, las diferencias, y es una responsabilidad ética que tengo también con mis educandos, promover otra historia que ha sido también invisibilizada, otra lengua también. La escuela debe estar vinculada a la vida comunal. Cuando yo trabajo en una institución educativa, yo soy trabajadora social y hago visitas domiciliarias, y muchos docentes me ayudaron a hacer visitas domiciliarias porque era todo el colegio, y pues una persona en una institución pues no alcanza a hacer todas las visitas. Y cuando fueron los docentes a hacer las visitas de sus estudiantes, pues cambiaron la percepción. Decía, yo quiero seguir haciendo esas visitas de seguimiento a sus casas, ¿sí? Entonces también cómo se vincula ese docente, que muchas veces el niño le cuenta sus problemas, pero no va a su casa y no sabe cómo los vivencia. Entonces eso es uno. Lo otro es cómo se vincula la vida, cómo vinculamos a los padres de familia, por ejemplo, los padres de familia de niños indígenas, cómo los vinculamos a la escuela también. Entonces, a partir de, no solamente el Día de la Raza, ¿sí? Sino a partir de procesos de participación, de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, eso también, cómo vincular a la familia y a todo el entorno en la escuela. Se dé un currículo también bidireccional, en el que también se valore la cultura de las otras poblaciones, de otros grupos,
que también ese currículo permita hacer una retroalimentación, que se pueda generar también procesos de reflexión frente al currículo, que no solamente se diga que es reflexivo y no se lleve a la práctica, sino que se permita también generar procesos de flexibilidad curricular. Y yo creo que eso es importante, y es generar políticas institucionales. Así como cuando nosotros hablamos de políticas públicas en un gobierno, y eso significa que así se vaya el gobernante, ¿sí? va a seguir una política, ¿sí? En que va a haber recursos. Entonces eso significa que también promovamos políticas institucionales de inclusión, ¿sí? Tenemos estudiantes aquí, pero no va a generar una política, y eso significa que si el rector quiere, ¿sí? O el coordinador quiere hacer eso, y si no, y si los docentes quieren o no, mientras que si es una política se debe cumplir, ¿sí? Eso es lo que uno esperaría. Entonces está, bueno, muy pequeñito, y se plantea que Catherine Tomaszewski plantea las 4A, ¿sí? Que son accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Entonces, hablamos de currículo, ¿sí? Hablamos de esa flexibilidad curricular, hablamos de experiencias de aprendizaje significativas, hablamos de instituciones, programas suficientes, de infraestructura, también un mobiliario adecuado, de un personal docente preparado, porque cuando mirábamos tanto en la investigación de discapacidad como en la de niños indígenas, la mayoría decía: es que yo no sé cómo hacer para trabajar el tema de lo indígena en mis materias de español, ¿sí? no sé en biología. Igualmente para la discapacidad también no estoy preparado, hay siempre miedo y temor hacia lo diferente. Entonces un docente decía: es que como que eso nos pasamos de esa zona de confort, ¿sí? En la que estamos, en la que ya sabemos cómo son los ritmos de aprendizaje, a tener que esforzarme aún más porque es que tengo un niño con discapacidad y tengo que generar estrategias para que él aprenda. Entonces es también pensarse en un docente preparado, en equipos y material también didáctico. El docente puede tener muchas ideas, pero faltan elementos para trabajar. La accesibilidad, que responde a esa no discriminación, que sea gratuita, una distribución, que también sea de manera gratuita en los colegios, que haya apoyo, por ejemplo, de ese paso de la educación media a la educación también superior, ¿sí? De bachillerato a educación superior, perdón. Entonces también que se dé apoyo a esos niños que quieren ingresar, a esos jóvenes que quieren ingresar a la educación superior, pero que lamentablemente el sistema les cierra muchas veces las puertas, ¿sí? Entonces estoy preparando a una persona para que entre a ese mundo laboral, pero también quiero que esa persona pues salga y pueda seguir continuando sus estudios. Ese sordo, no sordo mudo, ¿sí? Porque también mudo no es porque hay una palabra, ¿sí? También se está expresando de una manera, hay un lenguaje allí. Entonces por eso muchas veces nosotros nos remitimos y decimos sordo mudo, ¿sí? Entonces las mismas personas con discapacidad, la comunidad sorda, reivindica que es palabra, que se dice sordo, ¿sí? Entonces también, mira, aprendemos. Finalmente, es necesario humanizar la escuela y darle rostro a esos niños jóvenes que están en nuestras aulas. Una paz constructora significa que hablemos también de la civilización del amor, que humanicemos nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, que pensemos ustedes tienen un papel fundamental en esos procesos de reconciliación y de posconflicto, y que no se deben, como les decía al inicio, no se deben dejar para el final, sino que se deben iniciar desde ya, ¿sí? Y tenemos una responsabilidad con esos niños y jóvenes que no solamente son el futuro, sino que también son el presente. La paz exige también el compromiso y sacrificio de todos, que es ya si queremos la reconciliación, también necesitamos sacrificar algo y tenemos que comprometernos también frente a eso.
¿Listo? Y eso era frente a eso. Lo que les decía anteriormente, pues la idea, bueno, si preguntas se pueden hacer, pero también los invito pues a que comenten una experiencia, nada más, pues yo creo que también se deben generar espacios de compartir y de diálogo en estos eventos.